Los libros los harán libres con nuestro camarada Cuauhtémoc Aranda Barrera. Muy buenas noches a todo el auditorio que en estos momentos nos está escuchando o viendo en la pantalla de nuestra dirección electrónica. Pues a mí me gustaría hoy hablar un poco acerca de un autor muy conocido por muchos de ustedes, un autor que no sé si se ha conocido internacionalmente, pero lo que es en México, pues el simple hecho de hablar de su apodo como caricaturista Rius ya nos remite directamente al señor Eduardo del Río, conocido como Rius. Bueno, pues el señor nació en Zamora, Michoacán, él es de origen michoacano, como dice todas sus biografías en sus chorromil libros, pues fue seminarista, dejó esa actividad y pues desempeñó muchas actividades y él cuenta ahí que terminó trabajando ahí en Galloso y ahí pues para pasar el tiempo, que tenía mucho tiempo de sobra, pues sí se ponía a leer, se ponía a hacer dibujitos, ¿no? Como que copiaba ahí a algunos caricaturistas conocidos en aquel entonces, hasta que pues un día llegó el editor de una revista que se llamaba Jaja, que eran unos libritos de chistes rápidos. Y medio guarrones, ¿no? Algunos digo, eran medio para guarrones. La época. Sí, para la época sí, ¿no? Pero además pues costaban un pesote, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, pues eran revistillas que todos los niños veíamos en las peluquerías, ¿no? Pues como no nos las dejaban ver nuestros papás, pues nosotros las veíamos en las peluquerías, ¿no? Entonces, le gustaron los dibujitos y les dijo, bueno, pues oiga, ¿por qué no le entra y nos hace unos dibujos para Jaja? Pues sale y así empezó la carrera de Eduardo del Río Ríos como caricaturista y pues hasta que tuvo oportunidad de empezar a participar en diarios como La Prensa, donde él dice que de ahí lo corrió un periodista bien famoso, el que asesinaron luego, que asesinaron aquí en las calles de Bucareli. Sí, ya sé de quién dices, pero se me va el nombre. Bueno, ahorita nos acordamos. Bueno, que era muy cuate de Granados Chapa, por cierto. Sí, era muy cuate de Granados Chapa y además que terminó asesinándolo la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, pues él cuenta que alguna vez se atrevió a hacer caricaturistas en contra del gobernante en turno, que creo que era Gustavo Díaz Ordaz, y pues con punta le sacó la pistola y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya se terminó tu trabajo aquí. Y bueno, pues Eduardo del Río, como ya también tenía amistad con otros periodistas y demás, pues no le faltó chamba, hasta que pues él decidió crear una revista. Se asoció ahí con un editor y creó la famosa revista de los Supermachos. Una revista que fue muy famosa en todo el país, porque además de que manejaba historias del momento, pues sus personajes pues eran representativos de la sociedad mexicana de aquellos años. Había un presidente municipal que era el cacique del pueblo, estaba por supuesto el respectivo intelectual del pueblo que era el boticario. Y el maestro, ¿no? No había maestro, no había escuela. No, el maestro ya aparece ya en Los Agachados, pero en San Garabato no había... En Sargabato de las Tunas Cook no había... No había maestro, no había escuela, no había maestro. Todos los intelectuales eran don Lucas Estornino, que era el boticario, y el mismo Calzonsi, que era el leído del pueblo, ¿no? Porque tenía su biblioteca particular ahí en su cerro. Y bueno, pues personajes como la Beata, el cantinero, don Fiacro, que era el clásico gachupí, que en aquellos años se estilaba que los españoles fueran dueños de las cantinas, el dueño del almacén. Había también ahí
el riquillo del pueblo, por supuesto, ya saben ustedes que en los pueblos no faltan los riquillos. Siempre es uno, ¿no? Y por lo general pues es el que tiene toda la lana, ¿no? Bueno, pues esa historieta se desarrolló hasta que tuvo problemas con el editor y le quitaron al personaje. Al quitarle al personaje, pues perdió los derechos de todos estos dibujos que él había creado para la revista Los Supermachos. Pues no le quedó de otra más que emprender otra aventura. Y ahí se asoció con un editor, con Guillermo Mendizábal, para crear la editorial Posada, y es en el año de 1968 cuando aparecen Los Agachados. Los Agachados que como él dice en un número especial que sacó ahí, pues era el año, le nació en el año de los cocolazos, ¿no? Que su número especial sí se llamó, ¿no? A propósito de los cocolazos, ¿no? Que fue un número especial de Los Agachados acerca del naciente movimiento estudiantil de 1968. Eduardo de Ríos, pues además de editar esta conocida revista que como Los Supermachos, pues la hacía al unísono con su esposa, la famosa Rosita W, ¿no? Que él decía que era la del color porque ella iluminaba los dibujos. Y ya luego cuando nació su hija Raquel, pues ya le puso que la del sonido era Raquel. El sonido porque la niña se la pasaba llorando todo el tiempo, ¿no? Entonces le ponía los coros ahí. Sí, entonces era la que ponía el sonido a los trabajos. Bueno, además de ser famoso por esta revista, pues ahí digo, lo importante en esas revistas es que empezó a manejar temas de manera didáctica. Temas, por supuesto, como la Revolución Mexicana, temas particulares como las drogas, el alcoholismo, temas importantísimos. Y cosas raras para la izquierda, por ejemplo, ese rollo de la historia de la Coca-Cola y los daños que te puede hacer la Coca-Cola, ajá, cómo debes de comer, las broncas de contaminación, cuando casi nadie en la izquierda hablaba de los problemas ambientales, ella le empezó a entrar a ese rollo, ¿no? Sí, o sea, el tipo empezó a manejar temas que él consideraba adecuados, pero aquí a mí lo importante no era tanto los temas, sino la manera didáctica como los manejaba, para que uno fuera capaz de entenderlos, ¿no? Si uno era demasiado ignorante, pues los entendía fácilmente. Y a partir de ahí, pues él se dio cuenta que podía ser un buen divulgador de contenidos, y empezó a editar sus libros, ¿no? Empezó a manejar temas ya de manera ya más completa, temas, insisto, como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, por supuesto. Creo que ese fue el primero, ¿no? El de la Revolución Cubana de Cuba para principiantes. Y de ahí surgió el nombre de Para Principiantes. Para luego, todos sus libros. Y luego cuenta que en una editorial alemana y no sé qué otro lugar también le copiaron el rollo y empezaron a hacer una serie de libros para principiantes. Claro, aquí hay que mencionar, por ejemplo, que también elaboró uno que se llamaba Alemania para principiantes, pero luego con eso de los cambios que se produjeron ahí en el bloque soviético y la caída del muro, pues tuvo que apurar de muchos de sus contenidos de aquellos libros, ¿no? Ahora resulta que no todo era cierto lo que decía ahí en Cuba en Alemania para principiantes, o lo que decía en la URSS para principiantes, ¿no? Pero pues ahí están esos libros, muchos de ellos desgraciadamente están agotados, pero pues algunos de ellos sí se pueden conseguir en librerías de viejo, ¿no? Pero y algunos ya están también que la gente los ha copiado y los ha puesto en versiones en PDF en internet. Pero en realidad son pocos para la cantidad de libros que él ha hecho. ¿Cuántos libros ha hecho, no sabes? No, pues ha hecho mucho más de 100. Mucho más de 100. Mucho más de 100. Imagínate. Sí, el tipo sí ha sido muy hábil para buscar toda la información de vida, ¿no? Y sus libros pueden ser polémicos. Pero lo importante, yo repito, es que para muchos mexicanos que éramos jóvenes cuando se inició en esa faceta de divulgador, pues para muchos fue importante porque
pues adquirimos ciertos conocimientos. Yo recuerdo que allá en el CCH su libro de Marx para principiantes luego lo usaban como texto para empezar a conocer el materialismo dialéctico de Marx, ¿no? En clases como filosofía. Sí, un poquito extremoso eso, pero sí es cierto, así lo hacían. También se usaba mucho como material por lo menos de consulta, si no es que libro de texto en los CCHs, el de la truculenta historia del capitalismo. Ah, es que ese libro yo considero que sí es bueno para entender un poco el origen de ese sistema capitalista, pues que todavía seguimos padeciendo, ¿no? Quién sabe por cuántos siglos padeceremos más, Y ¿no? ese también se lo compraron para traducirlo a varios idiomas, porque le gustó mucho a diversas editoriales en el mundo cómo estaba pues tratado el tema, pero además es lo que decías de esta forma didáctica de presentar las cosas. Sí, es que el tipo fue un buen profesor. Y digo, fue un buen profesor porque, pues a pesar de que no se ha retirado como dibujante y demás, pues yo creo que sí, los años van mermando la capacidad intelectual de la gente, ¿no? Entonces el tipo, a pesar de que es vegetariano y dice que se conserva sano y todo eso, pues sí, como que yo creo que ya también ya le están fallando las facultades, neuronas. ¿no? Pues sí, pero Bueno, pues pues la 80 edad... años no es cualquier cosa. No, ya tiene Realmente. más de 80 años. Yo lo he visto luego con ciertas fotografías donde aparece poniéndole cuernos a alguien y demás, pues sí me parece bastante patético, ¿no? Pero... Es que es desmadrozón el ruco. Pues sí, pero la verdad, yo creo que hay que saber envejecer con dignidad, ¿no? Pero bueno. Pero pues eso donde lo enseñan. No, eso no lo enseñan, ya uno lo tendría que andar reflexionando por... A mí me da mucha gusto envidia propio. que para hacer cada uno de sus libros, pues se tuvo que leer a su vez varios libros para hacer uno solo. Y bueno, yo no sabía que eran mucho más de 100, pero sí pensé que eran como 80 o cosas así. Los que sean, imagínate cuántos libros entonces ha leído. Si vamos a ponerle como promedio que se hubiera leído unos 5 o 7 libros por cada, pues cuando menos 700 o 1000 o 1400 libros nada más para preparar sus artículos. Y eso aparte de lo que haya tenido que estudiar y consultar para preparar pues primero los supermachos y luego los agachados. Yo de adolescente era un fanático lector de los agachados. Y bueno, a pesar de estar yo muy chavo, pues sí se veía muy documentado cada número. Y cada uno tenía un montón de datos y de cosas de investigación y de artículos y todo, y te daba bibliografía. Entonces sí era impresionante la capacidad de trabajo y de lectura de este cuate, además de lo que dices, que pues ponerlo simpático y bonitas las cosas. Claro, no, pero además insisto, la gran cantidad de temas, porque el tipo nos habló desde el jazz hasta de música clásica, de música de protesta de aquellos años, ¿no? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de acerca Guadalupe. De los sacerdotes también tiene uno. Los vegetarianos. La panza es primero, que fue el primero. Claro, digamos, que fue el primero, ¿no? De esa serie de vegetarianismo. Yo leí uno que me gustó que se llamaba ¿Qué tal la URSS? En el que él dice, ese no es de dibujos, es puro texto. Sí. En ese libro él dice, pues a mí la verdad me pagaron el viaje y me dieron una lana para que les platicara cómo es la URSS. Entonces yo les voy a decir cómo es la URSS. Como me lo pagaron, me llevaron a los sitios bonitos y chido y todo el asunto. Entonces yo les voy a decir cómo es la onda. Pero la verdad a mí me lo pagaron. Entonces me gustó mucho porque, además de que admite que no es muy objetivo, dice, pues a mí me lo pagaron, entonces pues ahí les va la historia. Y no conozco ningún otro periodista que tenga esa honestidad de decir, pues sí, a mí la verdad sí me dieron esta lana para plantearles este asunto. Y con todo y eso, de todos modos, sí presenta algunos aspectos críticos. Muy pocos, porque la verdad termina uno con el libro diciendo, híjole, qué ganas de estar como en la URSS. Por supuesto. Ese es luego el resultado de la lectura de algunos de esos libros, ¿no? Igual el de China también, para principiantes, ¿no? O sea, híjole, pues yo quisiera vivir en China, ¿no? Sí, se veía padre. ¿Sabes qué? Me acuerdo de otro que no le puso para principiantes, digo, Mao en su tinta. También es otro de los clásicos para leer biografías. Es muy buen biógrafo, ¿no? Sí. Y no es fácil. No, pues
tenemos la biografía del Che, la de Trotsky. El ABC sí se llamaba la del Che. Y es que algunos biógrafos se dedican más a la vida personal, las anécdotas personales. Y otros se van más a la parte de los contenidos que trabajaron. Y Ríos, dentro de que no son libros demasiado profundos, ninguno de ellos, va combinando, creo que bastante equilibradamente, tanto la parte de los contenidos como la parte de la vida en sí misma, ¿no? De las anécdotas de vida. Claro, y además, pues yo creo que aquí lo importante de Ríos es que él creó muchos vegetarianos, pero también creó muchos izquierdistas, ¿no? Uy, sí, muchísimos. Entonces, por eso me parece un autor muy importante en el país. Cuando se formó el PRD, yo una de las primeras cosas que pensaba que tenía que hacerse era que el gran partido de la izquierda, el nuevo partido de la izquierda que se había formado, una de las primeras cosas que tenía que hacer era un gran homenaje precisamente al que había formado a muchas generaciones de gente que se había formado de la izquierda y que no los había formado en el estrecho marco de los manuales dogmáticos y los manuales de política, sino que decía, hay que hacer política, pero hay que entender de cultura, como decías, de música, de arte, de historia, de ciencias. Esa es la formación que tendría que tener un militante, un luchador de izquierda. Eso es lo que nos plantea en el conjunto de su obra Ríos. Y los brutos del PRD jamás dieron luces eso. Como que se les hacía que era un autor menor, como que no merecía. Cuando, pues creo que es el más leído después de Caridad Bravo Adams. Claro, sí, en este país yo creo que el que no leyó alguna historieta de Ríos, algún libro de Ríos, no vivió en este país. No tuvo vida. No.